otras interrogantes esperamos poderlas contestar durante mi intervención. Este video va a constar de 2 partes. En la primera parte vamos a hablar de renglones generales sobre el fenómeno de la trata y el tráfico humano, y en la segunda parte vamos a detallar y terminar mi intervención. Así que vamos a empezar con nuestro tema, diciendo que la trata y el tráfico humano se caracterizan por ser 2 fenómenos distintos, aunque nos resulten familiares en términos de cómo se habla de ellos, y no son lo mismo. De hecho, un fenómeno depende del otro. Tiende a ser muy silencioso. Son de aquellos temas que no se hablan con frecuencia, que cuando se hablan es porque ha surgido algún caso en particular. Tienden a ser de esos temas que se trabajan debajo de la mesa, cuando yo entiendo que debe ser de esos temas que estemos tratándolos sobre la mesa, sino al diario, siempre tomarnos el espacio para poder hablar de él. Pero, ¿qué es eso de la trata y el tráfico humano? De hecho, el término trata, usted lo relacionaría con trato, con la manera en que yo trato a la gente, que debe ser de manera gentil, respetuosa, bondadosa. Sin embargo, la trata en sí mismo es un fenómeno que se caracteriza por el utilizar a las personas como artículo de consumo o como un artículo que se pone a la disposición a través de dinero a otras personas. De hecho, cada año millones de personas, en una gran mayoría mujeres y niños, son engañados, son vendidos, son coaccionados o son sometidos de alguna manera a algún tipo de maltrato o algún tipo de situación de explotación de las cuales muchas veces no pueden escapar. De hecho, la trata precisamente se vale de la vulnerabilidad, la necesidad que tienen estas personas de entrar en algún tipo de actividad que les genere dinero para poder subsistir. Se convierten estas personas en sí mismos en mercancía de una industria mundial que mueve millones y millones de dólares y que está dominada principalmente por una serie de grupos bien organizados que operan con toda impunidad. Son personas que se agrupan precisamente para hacer de la trata su modo de vida. ¿Quiénes son los principales artículos de consumo? Mujeres, niños, pero también hombres. Ahora, la trata en sí misma ha sido considerada por los expertos en el tema como la nueva forma de esclavitud. Y es una nueva forma de esclavitud porque estas personas en muchas ocasiones entran pensando que van a recibir una serie de beneficios y por el contrario, son otros los que se benefician de las características que puedan tener estas personas. Fíjense que les digo que muchas veces la trata y el tráfico, las personas piensan que estamos hablando de un mismo asunto. Sin embargo, son 2 modalidades distintas y son tratados como delitos que son también distintos. Vamos a ver en qué se diferencian. La trata se caracteriza por el acceso de manera ilegal a personas que son consideradas mercancía, artículos de consumo, donde se les explota. En tantas ocasiones no es indispensable que estas personas salgan ni de sus propios países, de sus propias comunidades. En tantos casos, sobre todo cuando estamos hablando de casos de menores, la persona podría ser sometida, secuestrada, engañada, maltratada y llevada a un lugar poco conocido. ¿Y cuál es la razón para hacerlo? Bueno, estas personas ven estas otras como un modo de ganarse la vida y por lo tanto utilizan las características que pueda tener quien quiera que sea la persona que ha sido engañada, secuestrada y violentada para poder recibir ingresos. Y no es cualquier tipo de ingreso. Tiende a ser el tipo de actividad delictiva que está a nivel mundial en un tercer lugar, teniendo el primer lugar el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Así de lucrativa es este tipo de actividad delictiva, que no deja de serlo. Por otra parte,
La trata en sí misma tiene una serie de formas o de modalidades, ¿verdad? Se caracteriza porque hay una explotación sexual de quien quiera que sea la persona que es secuestrada. Se da también la venta de menores o de personas indefensas. El maltrato físico, emocional y mental va a estar presente porque le quiebran el alma a esta persona. La persona no tiene forma de poder escapar ante este fenómeno. Se les amenaza, se les maltrata. Son llevadas a lugares donde realizan trabajos clandestinos, como la venta de drogas, de alcohol, la venta de sexo prostituido. En otros casos, estas personas son llevadas a contraer matrimonio o son forzadas a ser adoptados o adoptadas, sobre todo en casos de menores, por parejas que han hecho ese pedido, y quien quiera que sea la persona que esté en la red de trata y de tráfico, secuestran a un menor y se le entregan a una pareja que paga en tantas ocasiones miles de dólares por ese menor. ¿Alguien hablaría de que existe todavía la servidumbre o la esclavitud? Sí, aun cuando ha sido abolida, dentro de estas redes delictivas, la esclavitud está presente. Y aunque todas estas modalidades son terribles, la más terrible de todas es cuando esta persona es engañada, es secuestrada, es alejada de sus hogares, de sus pueblos, de sus países, para la extracción de órganos, donde ya hay una red